Lectura de la Torá en Génesis capítulo 1, verso 24 y 25. Vayomer Elohim, תרצה הארץ נפש החיה למינה, בהמה ברמש וחי-טוב הארץ למינה ויחיקן. ויחס אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. La traducción en español es la siguiente: y dijo Elohim, broten de la tierra seres que respirando vivan, de acuerdo a su especie, grandes cuadrúpedos y reptiles y vivientes terrestres de acuerdo a su especie. Y esto fue así. E hizo Elohim a los vivientes terrestres de acuerdo a su especie, y a los grandes cuadrúpedos de acuerdo a su especie, y a todo reptil que se arrastra de la tierra, de acuerdo a su especie. Y vio Elohim porque era bueno. La primera frase que encontramos en el verso 24 es la siguiente: Vayomer Elohim totse haaret nefesh chaya. Esto significa: y dijo Elohim, dé a luz la tierra almas vivientes. En esta frase, la expresión Nefesh Hayah se ha traducido al español como alma viviente. Investigando en los diccionarios de la lengua española, podemos entender que la definición para la palabra alma es la siguiente: es la entidad inmaterial del ser humano que trasciende después de su muerte. Esta es inmortal y susceptible a la alegría o a la miseria en un estado futuro. La mayoría de las personas conocen el concepto del alma a través de esta definición. Es importante subrayar que esa definición proviene desde el pensamiento griego y no pertenece al sentido original que el texto hebreo tenía. Esta palabra se infiltró dentro de la traducción conocida como la Septuaginta griega alrededor del año 250 a.C. El texto dentro de la versión Septuaginta para Génesis 1.24 es el siguiente: Kai eipen o theos, exagenoto et gea zugen suxan. Es en esta versión que encontramos la frase Sugen Sosan, que se traduce como almas vivientes, pero su interpretación proviene desde las fuentes platónicas y aristotélicas, pues estos filósofos fueron los creadores del concepto de Sugen, y esta definición ha sido la base para la interpretación dentro de las teologías convencionales. Aquí es importante hacer una pregunta: ¿cómo entendemos el concepto de alma viviente desde la perspectiva original del hebreo? Para responder esta pregunta debemos señalar lo siguiente: tanto el verso 24 como el verso 25 están describiendo la aparición sobre la tierra de los grandes cuadrúpedos, reptiles y animales terrestres. Y de esto se dice que son almas vivientes. Y podemos notar que hasta este momento todavía no aparece el ser humano sobre la tierra, pero los animales que fueron creados se describen también como almas vivientes. Es decir, el concepto de tener un alma no está limitado solamente a los seres humanos. La expresión Nefesh Hayah que aparece en el verso 24 se divide en dos palabras. La primera es Nefesh y la segunda Hayah. La primera palabra se puede definir de la siguiente manera: Nefesh significa en el texto hebreo respirar o el aliento de la respiración. Hace alusión al flujo continuo de aire que emana de la nariz de un ser vivo. Esta palabra también tiene otros significados. Define a aquello que respira y tiene la voluntad de vivir respirando. Esta palabra abarca la totalidad de la persona, sus emociones y pasiones, es decir, aquello que le da su carácter. Dentro de la etimología, en el sistema pictográfico, encontramos la definición para Nefesh como el aliento que nace de la nariz.
A lo largo del estudio de la Torá en su idioma original, encontramos la definición exacta para el concepto de hayot, que se traduce como viviente. Un ser viviente está compuesto de la siguiente manera. Primero, tiene un cuerpo que en hebreo es peger. A su vez, el cuerpo está compuesto por huesos, etzem, sangre, dam y carne, basar. En otra ocasión podremos estudiar cada uno de estos componentes. En segundo lugar, un ser viviente tiene una mente. La mente en el texto hebreo se expresa con la palabra lev. La palabra lev se traduce como la autoridad interna. En el caso de los animales que describe este pasaje de la Escritura, el impulso es su supervivencia, su alimentación y su reproducción. Esta es la autoridad interna para ellos o su mente. Como tercer componente tenemos el concepto de la respiración. La respiración es el aire vital que le da sustento al cuerpo y a la mente. La respiración en el texto hebreo también se menciona como Shem. La palabra Shem significa la respiración fuerte o el carácter. De esta manera podemos comprender que la palabra Nefesh involucra la totalidad de un ser vivo. Su cuerpo, compuesto por huesos, sangre y carne, su mente, como su autoridad interna o sus impulsos, y la respiración, que es su carácter. Alguna persona observadora podría señalar que sí es posible que los animales tengan un carácter. La respuesta es sí. Los animales expresan un carácter de acuerdo a los impulsos que tienen presentes en su mente. En este sentido, la palabra Shem no solamente involucra el carácter, sino también el nombre. La palabra Shem se traduce también como nombre. Es decir, todos los animales expresan su carácter dentro de sus nombres. Veremos más adelante en la Escritura que Adán fue la persona quien les otorgó los nombres a cada uno de ellos basándose en su carácter. También es importante señalar que este fenómeno solamente se da dentro del texto hebreo. Pondremos dos ejemplos. La primera sería la palabra fil, que se traduce como elefante. La palabra fil en su etimología significa fuerte, porque el elefante es el animal más fuerte en medio de la naturaleza, y su nombre expresa este carácter. El segundo ejemplo lo encontramos en la expresión Kelev. Kelev se traduce al español como perro. La palabra Kelev significa en el texto hebreo todo corazón. Viene de la frase Kulevav y nos habla de que el perro es la mascota más fiel para el ser humano. Es todo corazón. Y aún podemos añadir un tercer ejemplo. La palabra Dbora significa en el texto hebreo abeja. La misma palabra significa desde su etimología orden, porque las abejas trabajan en orden y en grupo para crear su colmena. La segunda palabra que encontramos en la expresión Nefesh Hayah es la palabra Hayah. Hayah viene de la raíz hebrea Hay, que significa literalmente sostener la vida. Entonces, la traducción inmediata para la expresión Nefesh Hayah significaría los que respiran para sostener su vida. Podemos señalar también que la expresión Hay es uno de los principales nombres que Dios tiene. Dentro de la Escritura encontramos la expresión Hay Elohim o Hay Adonai, en la que se nos manifiesta que Dios es el que sostiene su propia vida. Es decir, Él existe por su propio deseo de existir. Y la Escritura nos muestra que la expresión más alta del poder y de la existencia del Eterno es la manifestación de la vida en la naturaleza. Podemos señalar que otras acepciones para la palabra Hay son las siguientes: vivir, viviendo, reverdecer, fluir y primavera. Todo esto nos muestra que la vida existente en la naturaleza es el espejo en el que Dios refleja su propia existencia.
Cuando invocamos al Eterno a través de su nombre, Hay Elohim, estamos reconociendo que todo lo que hay en la naturaleza refleja su propia existencia. Como hemos mencionado antes, en este canal, Shema Israel, respetamos la vida y amamos la vida, porque es la expresión más grande del poder y la grandeza de nuestro Dios. En esta ocasión recordaremos las palabras que Dios habló al profeta Jeremías. Chai ani neum hamelech, Adonai Tsebaot Shmo. Yo soy el que vive, dijo el rey. Adonai de los ejércitos es su nombre. El texto de la Torá nos dice: Reulam chai ani, bein malech bodo Adonai el kol haaretz. Tan cierto como que yo estoy vivo, así la gloria de Dios llena toda la tierra. Baruch Elohim, Elohei Israel, Osech niflaot levado ubaruch shem keboddo leolam, ve'in malech keboddo el kol haaretz.